Listo, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock Ball, un episodio especial porque esta página fue creada hace 2 años porque queríamos hablar de rock, además de que hablamos de deportes, de fútbol americano y ya hablamos de cine, pero yo quería celebrar este día porque es algo especial. Es un día significativo en la historia del rock porque se cumplen 50 años de uno de los discos más poderosos, un disco de culto, un disco que ha sobrepasado las décadas, un disco que no tienes explicación cómo no ha perdido su toque. Entonces yo quería platicarlo con mi padrino del rock, que yo lo amarré en el primer episodio hace unos meses que lo tuvimos. Y dije, ¿cuándo lo puedo volver a invitar para hablar de rock? Pues se me ocurrió hablarle en los 50 años de uno de los discos más grandes, más creativos de la historia, el Dark Side of the Moon, Pink Floyd. ¿Y quién más que mi padrino del rock, un súper invitado, Fer Núñez? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, George? Qué gusto saludarte y pues gracias por la invitación aquí a tu página, invitación aquí a tu programa y pues nuevamente un gusto estar contigo para celebrar esta fecha tan importante para todos. Pero antes que nada, antes de entrar de lleno a la plática del disco, quisiera contarte algo personal. Bueno, quisiera pedirte algo, por favor. Claro. En el mes de diciembre, yo te comentaba en el episodio que yo te conocí, te ubiqué por un primo que está enfermo del rock, que me dijo en un bar, me dijo, necesito que veas a un amigo que tiene una página que es buenísimo, que vinile, se llama Fer Núñez al aire. Y dije, bueno, dije, pues hay que verlo. Y me enganchaste, la verdad, cuando explicabas tus historias, tus viniles y los aniversarios me enganchaste. Y un día yo le dije, yo lo voy a entrevistar, dije, y mi primo se me quedó viendo como que, pues ojalá, me dijo, pero como que me tiró al loco. Y lo dejé de ver el año pasado y vio mi live y no lo había visto en vivo. Y en el mes de diciembre nos juntamos y me dio una cheve como, te ganaste mi respeto. Lo lograste, lo alcanzaste. Me presumió con sus amigos. Yo era el chico del momento, casi, casi. ¿A qué viene lo que te estoy contando? Primero, antes que nada, quiero que le mande saludos a mi primo, porque si no me va a decir, háblale de mí, mándale un saludo. Se llama Marco Antonio, unos 2 segundos, por favor. Ahí te va. Mi estimado Marco Antonio, te mando un fuerte abrazo, mucha vida, mucha salud, mucho éxito, mucha cerveza, pero principalmente una dosis diaria de rock and roll para ti y los mejores deseos, carnal. Keep on rocking, bro. Eso es todo. Ya cumplí, porque después me va a estar, habla de mí, pero digo, ya cumplí con esta misión. ¿A qué te lo vengo conectando? A ver, te voy a contar algo, te voy a preguntar algo personal. ¿Cuál fue la entrevista que tú hiciste que la pensaste como inalcanzable? En tus inicios, me imagino que, a ver si en tus inicios, alguien que dijeras, este personaje no pensé en entrevistarlo, lo entrevisté. Fíjate que como toda la vida quise ser locutor, realmente en mi mente el locutor solo anunciaba canciones en la radio y no me imaginaba las otras cosas que implicaba, y una de esas cosas era entrevistar a artistas, ¿no? Entonces cuando entré de locutor nunca me imaginé que pudiera entrevistar. La primera entrevista que hice fue un phoner, una entrevista vía telefónica con Dave Murray de Iron Maiden. Entrevisté a otros artistas, pero el primer artista que yo admiraba que entrevisté fue Dave Murray. Tengo la entrevista grabada, estaba súper nervioso, pero era algo que nunca, jamás imaginé, ni siquiera me pasó por la mente, ¿no? Y la primera entrevista física que tuve con artistas que yo admiraba fue primero Ken Downing y Glenn Tipton de Judas Priest, y luego Dave Mustaine y Dave Ellefson de Megadeth, porque Megadeth y Judas Priest vinieron aquí a la ciudad de Monterrey hace unos años, ahí en el 98, si no me equivoco, en la gira de Cryptic Writings. Y ese para mí fue un momento muy especial porque nunca me imaginé, para mí era inalcanzable. Años después entrevisté a Ronnie James Dio y esa para mí fue la cúspide de ese sueño, de ser un fan musical con pósters de estos artistas que tanto admiramos, a entrevistar a uno de ellos y no mostrarte fan, que eso es lo más difícil para cuando se trabaja en un medio de comunicación, porque tienes que ser objetivo, tienes que ser profesional y no puedes andar sacando tu disco para que te lo firmen. Digo, sí lo hice, pero ya al final de la entrevista, ¿no? Es la clave. Esa es una clave para todos los futuros comunicadores, locutores, gente que haga podcast y todo. Cuando vean a un artista que vayan a entrevistar y lo admiren mucho, no demuestren su admiración luego, no traigan la camisa del artista de preferencia, traten como que de portarse como que nada más van a escucharlo, el artista se suelta solo y al final ya sacan lo que van a traer. Entonces sí, esa es mi historia, básicamente ellos fueron entre muchos los que más he disfrutado de entrevistar. Qué bueno, porque a veces como que te pone nervioso, ¿no? Porque, pues obviamente hay una predilección por el artista, pero te tienes que mostrar todo objetivo, ¿no? Es como la clave, pues. Sí,
Una vez me puse muy nervioso entrevistando a Emily de Evanescence. No soy muy seguidor de la banda, respeto mucho su trabajo pero ese día por algo en particular como que ni el inglés me estaba funcionando, ni la llamada telefónica, porque fue un phoner, estaba funcionando bien, se cortaba, tenía delay y mi inglés, se me olvidaban palabras muy clave. No tengo el inglés 100%, pero lo puedo masticar. Ese día de plano ni siquiera lo silbaba. Y Emily fue, no te puedo decir, la más linda, la más paciente, la más amable. Desde ese día le tengo triple respeto a Emily por esa entrevista. Ah, ok. Sí, pues uno sabe qué personaje te vas a encontrar, pues. Entonces, pues es la magia de la plática, siempre digo, pues. Siempre más importante. Pero bueno, la siguiente pregunta es, vi que el año pasado te fuiste a Londres a ver a los Guns N' Roses. Vi que estuvo buena la gira y que posteaste muchas cosas del concierto de Guns N' Roses. ¿Habías ido a Londres antes o era tu primera vez? Fue mi primera vez y la visita para ver el show de Guns N' Roses fue un tema principalmente de trabajo. Uh-huh. El tema, como Guns N' Roses venía a la ciudad de Monterrey, era muy importante. Nosotros como estación de radio oficial del grupo, darle seguimiento. Entonces, la compañía organizadora del evento fueron muy amables en invitarme a Londres para el concierto, para ver a Guns N' Roses. ¿Para qué? Para traer la experiencia a Monterrey, a mis redes sociales y compartirlo, ¿no? Entonces, la verdad que estoy bien agradecido con Music Vibe que hicieron todo esto posible, a Dani, a todos, a José Luis, todos se portaron maravilloso. Y aprovechando la visita para el concierto de Guns N' Roses, pues me di un tour de conocer los lugares Beatles, de conocer el Cart and Horses donde Iron Maiden empezó su carrera, de conocer la casa de Freddie Mercury, la casa de Sherlock Holmes. Entonces nunca había ido a Londres y para mí fue una experiencia maravillosa que pienso repetir muy pronto, si Dios quiere. Te lo pregunto porque vamos a hablar de una banda inglesa. ¿Qué tiene Inglaterra que es referente en el rock mundial? O sea, tú que estuviste en Londres, tú que palpitaste el ambiente londinense, ¿qué tienen los ingleses que están con un escalafón arriba en la música que muchos países? ¿Por qué no es Suecia? ¿Por qué no es Portugal? ¿Por qué no es Japón? Cada quien tiene, pero ¿por qué Inglaterra está en un nivel en lo musical más arriba de los demás? Mira, qué bueno que lo comentas, Inglaterra, y esta vez que fui, que no, yo nunca había ido, la verdad, nunca había saltado el charco, ir a Inglaterra y conocer la cultura, la historia que tiene, la gente cómo defiende a capa y espada sus costumbres, su manera de ver la vida. Ahora sí que el corte inglés y el tipo de vida inglesa tiene mucho que ver con la música que ha influido en todos nosotros. Muy distinto al mercado norteamericano, obviamente también el mercado mexicano es muy distinto porque la música es un reflejo de la cultura, de la educación y pues tenemos que ser realistas. Inglaterra, todo Reino Unido, pues tiene una historia muy vasta de muchísimos años, ¿no? Desde temas de monarquía, temas políticos, temas sociales, pero todo esto envuelve también una riqueza cultural que se ha llevado a la música. Y es por eso que yo hace poco estaba analizando mi colección de discos y de grupos, y pues te puedo asegurar que el 70% son ingleses, porque tienen esa riqueza. No te sé decir, es algo en el ambiente, es distinto. No puedo decirte que si es la economía, si es la política o qué es, pero en el ambiente. Llegas y se respira distinto. La gente es distinta. Las maneras son distintas. La vida es distinta. No quiero ser comparativo ni mucho menos, pero pues andas mucho más tranquilo en las calles. Se ve el inglés es distinto también, ¿no? No es tan cálido como el mexicano, también eso es otra cosa, pero yo creo que todo eso influye. La manera de ser y la cultura y la sociedad en la que crecieron los ingleses hacen que todos estos músicos hayan salido de ahí. ¿Por qué tantos artistas salieron de ahí? ¿Por qué The Beatles? ¿Por qué Led Zeppelin? ¿Por qué Queen? ¿Por qué Deep Purple? ¿Por qué Pink Floyd? ¿Por qué Def Leppard? ¿Por qué Iron Maiden? ¿Por qué Judas Priest? Exactamente. O sea, no acabas. No acabas. Banda, sí.
Y bueno, y muchos otros artistas de otros géneros, ¿no? Oasis, Pulp, caramba, o sea, es una lista interminable de artistas ingleses que han hecho historia y, y quiero pensar que tiene mucho que ver en el ambiente en el que crecieron. Eso creo yo, es donde crecieron, el ambiente que les tocó, el tipo de vida que les tocó, y eso lo imprimen en su música. Bueno, vamos a hablar de la banda a la que celebramos el día de hoy, porque es una banda que yo considero una banda de culto, porque es una banda que es muy difícil de definir, porque para mí yo tengo mi lista de las 5 bandas más grandes de la historia, a ver qué te parece. A ver, ¿cuáles son tus 5 bandas más grandes de la historia? A ver si concordamos en lo mismo. Para mí son los Beatles, son los Stones, es Led Zeppelin, es Queen, es Pink Floyd, y el sexta banda, como en el básquetbol, el sexto hombre, es Black Sabbath. Pero, por ejemplo, para ti, ¿cuáles son las 5 bandas más grandes de la historia del rock? Mira, cuando me hacen una pregunta así, siempre es muy difícil contestar porque cada mente es un mundo y cada mundo somos a veces coincidimos, ¿no? Todos, Sí. lo colectivo en que nos gusta la misma agrupación. Y es algo que yo siempre le digo a la gente, yo estoy completamente en contra de que un individuo le diga a otro grupo de gente, el grupo que escuchas está sobrevalorado, porque yo no considero que un individuo tenga la autoridad total sobre el resto de la masa. O sea, si todo el mundo coincide en que le gusta un grupo, pues es su problema, ¿no? O sea, claro. Entonces, en mi caso, bueno, resumiendo en las cuentas, las 5 bandas para mí que creo más importantes en la historia, sin duda, Beatles, Rolling Stones, en esto que nos gusta, ¿no? Claro. Rolling Stones no es de mis grupos favoritos, cabe mencionar, digo, me encanta Rolling Stones, no quiero que se malinterprete, pero sí considero que su influencia fue y ha sido magnífica. El Led Zeppelin es un grupo que ha influido en tantas bandas. Yo escuché a Led Zeppelin a finales de los 80, yo primero escuché otros grupos antes que Led Zeppelin, y cuando escuché a Led Zeppelin me di cuenta que había escuchado muchas imitaciones de ellos antes, y que cuando escuché a Led Zeppelin, estos vatos son los reales, estos son los originales, ¿no? Pink Floyd, obviamente, y Queen. Para mí esos son los 5 que tienen o sea, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin y Queen. Para mí esos son los 5 que han influido de una manera histórica, y el sexto hombre, Black Sabbath, por supuesto, en el caso del metal, porque son garantía en muchos sentidos, ¿no? Son garantía y son grupos que tienen no solamente la música, o sea, mucha gente piensa que nada más son los discos, ¿no? Es el impacto cultural que tiene cada uno de ellos, en la imagen, en el sonido, en las portadas, en las letras, es todo un fenómeno que muchas veces he escuchado muchísimas opiniones, hay opiniones de todo en la música, ¿no? Y que si tal disco no es tan bueno como tal otro, pero siempre considero, bueno, este disco es bueno porque llegó a conectar de tal manera con la gente que seguimos hablando de él, y es el caso del Dark Side of the Moon, precisamente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar de lleno a Pink Floyd. Si pudieras definir a Pink Floyd en una palabra, ¿cuál sería? ¿Una palabra con Pink Floyd? Como yo te lo pregunté hace unos meses, si pudieras definir el rock en una palabra, ¿cómo definirías a Pink Floyd? Innovación, yo creo que es la primera que se me viene a la mente. No sé si sea la definitiva, pero innovaron en muchas cosas que no existían o que existían, pero no se hacían tan de esa manera. Entonces yo creo que innovación puede ser la palabra para Pink Floyd. Sí, porque, por ejemplo, yo siempre digo que muchas bandas tienen como su distintivo, por ejemplo, es como yo analogías en el cine. Por ejemplo, con Black Sabbath era para el cine de terror. Con Queen era como ir a una obra de teatro. Con Led Zeppelin era como una película de acción, una película rompemadres, el hard rock. Los Stones eran los chicos rebeldes. Los Beatles eran como los chicos buenos. Y Pink Floyd era como el cine de arte. El cine rebuscado, pues. ¿Sí me explico? Sí, es en la percepción que los grupos nos han dejado. Y fíjate, haciendo una observación del tema Beatles, Rolling Stones, durante los anales de la historia, Beatles eran los chicos buenos y Rolling Stones eran los chicos malos, o sea, del rock. Esa era la analogía, ¿no? La analogía. Y decía algo que comentó Lemmy Kilmister, no son palabras mías, son palabras de Lemmy.
Dice, la diferencia entre los Beatles y los Rolling Stones es que los Beatles andaban en los bares de allá de Hamburgo, en Alemania, a los 17 años. George Harrison era menor de edad y se andaban agarrando a trancazos y andaban en bares tocando a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, aguantando borrachos, aguantando el ambiente muy difícil de Hamburgo en ese entonces. Y realmente eran, y se la veían de trancazos y todo, y los Rolling Stones eran estudiantes completamente, pero eso era lo que dijo Lemmy, y la percepción de la gente cambió el paso de las cosas, ¿no? Que haciendo ver a los Beatles como los buenos y a los Rolling Stones como los chicos malos, y pues la verdad, si uno se pone a escarbarle y a ver, te das cuenta que los Beatles hacían y deshacían mucho, nada más que la música, obviamente. Cuando oyes All You Need Is Love y todo esto, pues piensas a lo mejor otra cosa, pero realmente hay una historia muy interesante detrás de ellos. Digo, eso como comentario adicional, George. Ok, perfecto. Y a ver, del Dark Side of the Moon, ¿cuántos años tenías cuando lo escuchaste por primera vez? ¿A quién? Al disco, al Dark Side of the Moon. Mira, el Dark Side of the Moon, te voy a ser bien sincero, lo escuché yo creo que a los 12, 13 años, y esto es lo más curioso. Cuando lo escuché la primera vez, escuché como 3, 4 canciones, y en ese momento no le entendí, así, nada, porque era un concepto tal vez demasiado desarrollado para mí en ese momento. Y ya cuando entré a los 20 es cuando lo escuché, pero alguien me dijo, tienes que escucharlo de pie a pa. No me acuerdo qué edad tenía, pero fue como en el 93, 90, por ahí más o menos, porque acababa de salir la nueva edición de Dark Side of the Moon, que le cambiaron la portada. Si fue en el 93, 94, acababa de salir de la prepa. Y yo pensaba de Pink Floyd otra cosa, y me acuerdo que lo escuché de pie a pa. Un amigo me lo prestó, Beto, y lo puse sin esperar nada. Dije, voy a escuchar canciones larguísimas y aburridas. Esa era mi manera de pensar, ¿no? Y cuando lo escuché, dije, carajo, ¿de qué me estoy perdiendo? Y lo volví a escuchar, y lo volví a escuchar, y lo volví a escuchar, y luego ya lo compré, y luego más adelante compré el vinil, y luego la caja, y me volvió loco. Y es un disco que a la fecha lo tengo que escuchar completo. Hoy lo escuché como 2 veces en el día, en diferentes situaciones, en el carro y todo, y viendo documentales porque quería estar fresco para platicar del tema, y quedé impactado otra vez. O sea, no puedo creer que a mí no me cansa, ¿no? Es que le digo a la gente, es como cuando vas a ese puesto de tacos que fuiste desde niño, estabas en la prepa y sigues yendo y siguen sabiendo deliciosos y te sigues echando 2 órdenes. Así estoy yo con este disco. Este disco para mí es de los más importantes en mi vida. O sea, de esa te la pongo, en mi vida. Lo que te quería preguntar, por ejemplo, de todos los viniles que tienes, que imagino que son millones, porque te mandan y compras y te llegan, ¿en qué estatus está el Dark Side of the Moon? Por ejemplo, porque me imagino que tienes un lugar guardado tus viniles, sí, pero imagino que hay discos que los guardas en otro lado porque son especiales. ¿En qué lugar está el Dark Side of the Moon? No, fíjate, los viniles sí los tengo todos, los acomodo nada más lo suficientemente separados para que no se aplasten entre ellos. Okay. Los tengo todos en el mismo lugar para no perder ninguno y están en orden alfabético. Los grupos están en orden alfabético y a su vez los discos están en orden de aparición. O sea, cuando llegas a cualquier grupo, Iron Maiden, por ejemplo, los tengo en orden de cómo fueron saliendo, pero la I de Iron Maiden la tengo donde va, ¿no? Iron Butterfly, bueno, antes Iron Butterfly, y así me la llevo, ¿no? Y Pink Floyd lo tengo igual. Y Pink Floyd, ese disco, tengo el 30 aniversario, lo compré cuando salió la edición de 30 aniversario, que esa edición tiene en particular que trae un póster más que todas las otras ediciones del vinilo. Todas las ediciones de vinil traen 2 pósters regularmente y unos stickers. El póster de las pirámides y el póster del grupo, ¿no? Que son los 2 pósters que vienen con esas ediciones. Esta edición de 30 aniversario trae un póster adicional en forma vertical que trae muchas pequeñas fotografías de triángulos o de cosas en forma de prisma, desde la torre de una iglesia, desde, no sé, una señalización de tránsito, y vienen pequeñas fotografías y se ve maravilloso. Y según la página In and Out Groove de internet, de un cuate que es coleccionista y crítico de viniles, esa edición de 30 aniversario es el tercer mejor pressing
que existe de Dark Side of the Moon, porque hay muchos, que creo que el mejor de todos es una edición que el triángulo viene en azul, pero completamente, todo el triángulo es azul. Ya es que lo que vemos a veces es nada más la pura orillita, Sí. y el interior es negro. El que es todo azul, que es del 73, que es de Reino Unido, me parece, no me acuerdo ahorita, que es la mejor, y la segunda mejor no sé cuál es, y la tercera es esta. Y bueno, estar en tercer lugar, esta edición que tengo yo, dentro de en Discogs existen en total, hoy vi, eran 1184, creo, ediciones diferentes de Dark Side of the Moon. O sea, imagínate. O sea, No, casi brutal. 1200 ediciones diferentes entre cassettes, vinilos, CDs, 8 tracks, box sets. Entonces, para mí, lo guardo con mucho cariño, y el box set de Immersion, que salió hace algunos años. Y pues ya nada más estoy esperando que salga el 24 de marzo el nuevo box set de 50 aniversario para hacerle su unboxing respectivo. A ver, ¿por qué crees que el disco ha sobrepasado los tiempos? Que no ha envejecido. ¿Por qué se convirtió en un disco de culto? Porque tú piensas que este disco, porque, por ejemplo, el Black Sabbath, el primero, pues cambió el rock porque adentró el heavy metal. Hay muchos discos emblemáticos en el rock, el Back in Black de AC/DC, el Led Zeppelin 4, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué el Dark Side of the Moon es como una obra aparte? ¿Por qué sientes que es un disco que ha sobrevivido los tiempos? Es atemporal porque, número uno, tiene la riqueza de nutrirse con elementos que son atemporales. La avaricia, el miedo a morir, el tema de las prisas. Cuando escuchas On the Run, Ah, sí. toda esa secuencia, y escuchas los pasos, el latido del corazón, o sea, los anuncios del aeropuerto, ¿no? O sea, no sé si te pasa, pero yo lo escucho ese momento y siento que voy tarde a tomar un avión, o voy tarde Es al correcto. trabajo. O sea, porque siento esa ansiedad. Cuando escuchas a Us and Them, yo cada vez que escucho Us and Them, sin excepción, veo todo en cámara lenta, todo lo que pasa a mi alrededor, como que siento que todo va en cámara lenta, ¿no? Cuando escucho la risa de Brain Damage, y la escucho así a mis alrededores, y pienso en que cuando el lunático, en este caso la analogía de Sid Barrett, ¿no? Que está en el pasto, realmente sí me imagino a un loco riéndose. Entonces, todos estos temas no han perdido vigencia en 50 años. Son temas que son atemporales, y Pink Floyd los llevó y los dejó impresos en este disco de una manera fenomenal. Y la música, carajo, es una maravilla. O sea, Exactamente. es una maravilla la música. O sea, la escuchas, yo lo escucho y lo vuelvo a escuchar, y ese no me cansa ese disco. De hecho, no lo escucho tan seguido porque tengo miedo de que me canse, pero te puedo asegurar con la mano en la cintura que ha habido muchos discos que de plano les he tenido que dar vacaciones, pero este no me cansa. Sí, porque es un disco muy especial, ¿no? Como que es un disco que, por ejemplo, el disco anterior a Pink Floyd fue el Metal, que fue rock progresivo a full. Y Ah, sí. este disco fue como muy digerible, como que encajaron los temas en el momento. Es lo que platicábamos en el episodio pasado, que a veces las bandas tienen éxito por el momento en el que viven, que tenía mucho que ver, ¿no? El momento, por ejemplo, los 80s, el desmadre y todo, sexo, drogas y rock and roll, y el glam. Y este disco como que no sabes cómo equipararlo a la época, como que, como tú lo dices, un disco como atemporal, pues, pero que Sí, no ha perdido su toque, porque después del Dark Side of the Moon fue el Wish You Were Here, que no fue lo mismo. ¿Sí me explico? sí, no, fue distinto. Ahí se llevó, se hizo otra cosa, y nos dejaba cigar y todo. Ya es otro concepto. Que sigue también siendo temporal, pero tal vez, creo yo, menos digerible para las masas. O sea, no es tan fácil. Yo como locutor de radio, pues yo no puedo poner Shine on You Crazy Diamond, No, pues no. parte 1, 2, 3 y 4, o sea, en la radio, porque no funcionaría. Pero es distinto. Pero yo creo que Dark Side of the Moon es la puerta para entrar a Pink Floyd. Ya de ahí, yo te puedo decir, a lo mejor yo no digiero tanto metal, o yo no digiero tanto a otros discos, ¿no? Incluso
el Umaguma, que es en vivo y mitad de estudio, o sea, como que a mí me cuesta más trabajo porque sí se me hacen ya más complejos, ¿no? Pero lo que es lo que es Wish You Were Here, lo que es Animals, obviamente The Wall, no tanto de Final Cut, que de Final Cut sí de plano ya se notaba que las cosas iban por otro rumbo, pero pues este en particular como que, ¡pum! O sea, el mismo nombre que iba a llamarse Eclipse, yo siempre le he hecho la analogía de que es como un eclipse este disco, porque ocurrió en un momento en el tiempo y espacio perfecto. Se dio en un momento perfecto, coincidió todo entre la creatividad de Waters, la letra de Waters, el concepto, la contribución de los demás, el arte que hizo Hipnosis, todo. Es que hoy lo estudié todo el día como si fuera a presentar un examen y me quedé impactado. O sea, realmente tengo la consigna de hacerme un tatuaje de Dark Side of the Moon un día. ¿En dónde? ¿Acá en el brazo? ¿Dónde? No tengo idea. Yo creo que va a ser a lo mejor en el pie de toda la portada. Justo en una parte del pie tengo ahí como que de esas veces que me salieron así como un tipo de varices así en una parte del pie por la edad o no sé. Sí. Y dije, se ve bien feo, ya no puedo hacerle nada. Y dije, sí le puedo hacer algo, le voy a hacer un tatuaje. Entonces a lo mejor me hago esa como... Muy bien, bueno. Ahorita vamos a hablar de los miembros de la banda, a ver qué me puedes decir. Pero hay un miembro muy importante en la grabación del disco, que fue Alan Parsons, que fue el ingeniero de sonido. ¿Tú crees que fue una figura predominante para el sonido del disco, no? Le terminó de dar cuerpo. Alan Parsons, el eco, por ejemplo, que le dio a varias canciones, o si tú escuchas, hay un efecto que se llama Leslie, que la primera vez que lo escuchamos fue precisamente espérame, ahorita te digo cuál. En Breathe, creo, se escuchan las voces de las chicas, que hay un efecto que hace esto, sí. Se llama Leslie. Eso fue obra de Alan Parsons. Alan Parsons tuvo mucho que ver en los pequeños ecos que tiene el disco. Y Alan Parsons se molestó mucho porque no lo tomaron en cuenta para la reedición del 2003 en Super Audio CD, que James Guthrie hizo la remezcla. Y Alan Parsons lo tuvo que haber hecho, no James Guthrie. James Guthrie, aunque hizo muy buen trabajo, Alan Parsons tenía el concepto original. Alan Parsons hizo la mezcla cuadrafónica que no se reeditó, sí. se hizo otra versión, pero Alan Parsons creo yo que es un hombre sumamente talentoso y que ahí lo vimos hacer parte de ese trabajo de ingeniería que sabe hacer muy bien, pero también ya como compositor y músico también. Pero sí, Alan Parsons jugó un papel muy importante. Fue una de las piezas que son claves como en un juego de fútbol, ¿no? Cuando tienes un partido, pues necesitas al centro delantero y tienes el defensa correcto y tienes al portero en posición. Así fue. Alan Parsons, él jugó una parte en la cancha que fue fundamental para que ahora sí que el equipo ganara el partido. A ver, y ahora te voy a hablar de los miembros de la banda. Vamos a desmenuzar un poquito de los cuatro fantásticos, como yo le digo, de esta banda sobrenatural. A ver, primero vamos a hablar de Roger Waters. Para ti, ¿en qué nivel de la historia del rock está Roger Waters? Porque siento como que no hablan mucho de él. Todo el mundo habla de las figuras de Tony Iommi, de Brian May, de Freddie Mercury, de Lennon, McCartney, Jagger, pero nadie habla de Waters, y Waters fue un genio que encajó en el momento para que explotara la banda. ¿Por qué seguimos interesados en ver a Waters? Tú lo viste en concierto en la última gira. ¿Qué tiene Waters de que todavía seguimos yendo a sus conciertos? Sigue innovando. Waters, en la última presentación que tuvo aquí en Monterrey, el último concierto, fue muy diferente al anterior, y ese anterior fue diferente al otro. Y eso es lo que más sorprende en este tour de This Is Not a Drill, que trabajó, rehizo, si no me equivoco, fue con Comfortably Numb, que la rehizo completamente. Sí. Y el concepto de Waters, que últimamente he notado que se ha inclinado mucho más por el tema político. Siempre ha sido muy político Waters, de toda la vida. Y en este último tour se notó más. Llegó a un grado que en esta última gira hizo una
un anuncio antes del concierto que decía, si tú eres de los fans que vienen a un concierto porque te gusta la música de Pink Floyd, pero no te gusta la visión política de Waters, te puedes ir al bar a escuchar el concierto. Se me hizo muy agresivo de parte de él decir eso, o sea, porque pues yo era de ellos, yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas políticas que él piensa, o sea, X. El tema de Waters es que es una persona polémica, es sin duda alguna en su haber, es una persona muy creativa que ha hecho innovaciones increíbles y que hace un llamado social, pero sus modos, conforme pasan los años, pues a veces tienden a atacar directamente a muchas partes políticas y se llevan de cuenta muchas cosas. Y en este caso, creo yo que eso es lo que ha mermado un poquito en los últimos años esa reputación de Waters, que es lo que pasó con Polly, la esposa de David Gilmour. Sí. Polly Gilmour, bueno, Polly conoce a Waters muy bien y hizo un comentario que era, ahora que era pro Putin y que era antisemita y que hacía lip sync en los conciertos y que era que evadía los impuestos y lo acusó de misógino. O sea, sí, no, se puso brava la doña. Se puso brava la doña. Waters, mis respetos, contestó muy polite. Sí. Y después, a mí lo que me sorprendió es que después defendió Waters a Gilmour de una publicación de un crítico de esos que creen que saben, pero no saben nada. Okay. Que criticaba los solos de Waters, creo que precisamente en Dark Side of the Moon. Y dije, bueno, Waters creo que ya le bajó 2-3 rayitas a su tema. Bueno, ¿a qué voy con esto? Waters sin duda es una leyenda. Creo yo que no ha tenido ese reconocimiento porque ha sido muy polémico. Es muy polémico, sigue siendo muy polémico. Defendió el ataque de Rusia a Ucrania hace poco tiempo. No sé si supiste eso. Sí. Y esto le ocasionó muy mala reputación entre algunos círculos musicales. Yo trato de no meterme mucho en el tema de la política. Porque si no, no escucharía más de la mitad de los artistas que escucho, porque no coincido con sus ideas políticas, pero sí coincido con su música, entonces pues nada más agarro lo musical. Pero ese creo yo que es uno de los temas que Waters, como no se queda callado, y está bien, está muy bien, pero eso causa que no tenga empatía de cierto sector del público y no le dé a lo mejor ese lugar que merece por el trabajo que ha hecho como músico. Entonces, para ti, Waters es de las mentes más creativas de la historia del rock. Indiscutiblemente, carajo, Waters creó Dark Side of the Moon, creó The Wall, o sea, por supuesto, este cuate es un genio, sin duda es un genio, con todos sus defectos y errores que todos tenemos. O sea, cuando nosotros criticamos a una persona, pensamos que tenemos un derecho implícito por ser seres humanos, pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos nuestros propios errores. O sea, ahora sí que quien esté libre del pecado que tire la primera piedra. Todos tenemos errores, todos tenemos defectos. Y Waters los tiene, nada más que él es persona pública y todo el mundo los ve a primera vista. Pero Waters es un genio. Musicalmente no lo dudo ni tantito. Un genio total. A ver, yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que los miembros de una banda, aunque dejen de tocar mucho tiempo, sí existe la química? Porque claro. Cuando se reunieron en el Live Aid en el 2005, tocaron 4 números y la banda sonó poca madre. A pesar de que Gilmour no quería ver a Waters y Waters lo persiguió y Bob Geldof hizo una de las gestiones más grandes de la historia del rock en juntarlos. Y cuando se pusieron a tocar los 4, no perdieron su toque. Sí existe esa cosa invisible en las bandas, de que claro. Tienes a gente que podemos dejar de tocar 30 años, pero cuando nos juntamos, algo pasa, se arma. No lo dudo ni tantito, brother. Es un elemento que nadie lo podemos ver porque no es tangible, pero existe. La química de un grupo existe. Yo lo vi, otro de mis grupos favoritos de Led Zeppelin, y yo vi esa magia con los 4, ¿no? Pero su trabajo de cada uno independiente de los otros 3, como que, bueno, fuera de John Paul Jones, que sí es muy bueno, pero Robert Plant como solista, así como que, ay, Jimmy Page con The Firm o como solista, pues bueno. Pero cuando se juntaron Page y Plant, caramba, ahí suena muy bien.
Y muchos grupos no tienen que ser exactamente los mejores músicos, pero el sonido de esos grupos con los elementos necesarios suena muy bien. Te pongo el ejemplo, precisamente aquí lo tengo en este concierto de The Waters. Sí. En esta edición en Blu-ray de The Wall, cuando hizo la gira de The Wall, viene un bonus disc que en el O2 Arena toca Comfortably Numb y aparece David Gilmour. Sí. No sé si te acuerdas de ese momento. Sí. Para mí, ese momento es fecha que es de los momentos más épicos de la historia. Yo vuelvo a poner este fragmento, te juro que este Blu-ray, si hay un momento que he tocado más, es cuando David Gilmour aparece encima de la pared en el concierto de Roger Waters. Y yo pienso que en ese momento David Gilmour le pasó lo que no le pasa comúnmente, porque tú lo ves como un hombre de hierro, un genio de la guitarra, un supermaster, etc, etc. Pero en ese momento se equivocó. Estaba nervioso cuando subió a la altura del si tú te das cuenta, como que la guitarra no sonaba lo mismo. Como Sí. que siento que estaba él emocionado de tocar, de volver a reencontrar el momento de estar arriba del muro. ¿O tú qué piensas? Fíjate que ese es un tema que entra mucho en la técnica y que sí pasa. Y sí, es cierto, no, el solo si lo analizamos tono por tono no es el mejor de todos, pero la emoción Exactamente. O sea, sobrepasa el tono. no es como se equivocó porque hizo malas cosas, sino como que le ganó la emoción, siento yo, a Gilmour, ¿no? ¿O tú qué piensas? Te pongo el ejemplo que acabo de ver hace unos días. Marty Friedman con Megadeth. Ah, sí. Tocó Tornado of Souls y tuvo un pequeño error en su solo. Muy pequeño, no estoy siendo mamador ni mucho menos, pero cuando lo oí dije, vale madre, o sea, porque Marty Friedman y Megadeth para mí son uno mismo, o sea, yo necesitaba ver a Marty Friedman con Megadeth, y eso que Marty no es el guitarrista original del grupo, ¿no? Fue Chris Poland, pero Marty Friedman entró en la época más importante para muchos de nosotros de Megadeth, que conocimos a Megadeth cuando teníamos 12, 13 años, y verlo otra vez con Megadeth fue maravilloso, y el errorcito para mí vale madre porque el feeling que le metió fue maravilloso. Lo mismo David Gilmour aquí, no fue el mejor solo, o sea, agarras Pauls y está mucho mejor, o sea, agarras otro solo de cualquier otra gira, pero el momento de estar ahí fue tan mágico que el error técnico disminuye radicalmente ante el esplendor mágico y místico del momento, del feeling. El feeling sobrepasa para mí muchas cosas. Cuando se hacen las cosas con ganas, no importa la técnica, para mí. O sea, la técnica es una herramienta, pero si no transmites, no estás diciendo nada. Ok, el siguiente miembro del grupo va hacia tu instrumento, la batería. Vamos a hablar de Nick Mason. Para ti, Nick Mason, ¿qué aporte tuvo en la banda? Porque para mí fue el que mantuvo el equilibrio. Porque estaban las mentes creativas de Waters, Gilmour, estaba Richard Wright, y como era como el Beatle callado, como el George Harrison, pero siempre mantenía como un mismo estilo. Nick Mason era el que mantenía el equilibrio. Pero para ti, ¿qué aporte le dio a la banda Mason? Bueno, Nick Mason aportó siempre y fue siempre pro la canción. Nick Mason, yo creo que nunca vio por un lucimiento personal, como otros bateristas. Nick Mason creo que no tiene ni un tantito de ego, así, en el sentido baterístico, porque él siempre aportó por la canción. Una persona fina, inglesa, de abolengo, educada. Si tú ves el capítulo de Brian Johnson de AC/DC de su serie donde va con Nick Mason, te das cuenta de lo educado que es Nick Mason, de lo bien portado. Y Nick Mason siempre fue así. El equilibrio creo yo que no era el hombre detrás de los tambores, como que estoy listo para todo, para experimentar, para hacer, pero no me voy a meter a peleas de egos ni a ninguna otra situación. Nick Mason creo que simplemente fue ese emoliente, ese elemento que mantenía a flote todas las cosas en Pink Floyd.
Imagino que ahorita es el miembro más frustrado del grupo porque él quisiera tocar con sus compañeros y no se puede ahorita. Y está como en la mitad de la batalla, pues. Está como que, pues sí, porque él armó su banda y ahorita está tocando, pues en lugares pequeños, pero él como que siento yo que sí tiene ganas de algo grande, pues. Pues bueno, sacó su disco y tiene su banda, de hecho, Nick Mason, y creo que lo hace muy bien y creo Exactamente. que es un personaje que yo admiro muchísimo, la verdad, por el sentido de colocar la batería donde debe de ir, que es lo mismo que hizo Ringo Starr, que muchos bateristas, es que no hace 20 fills y toca polirritmos y tantas madres que hacen los bateristas técnicos que no conoce nadie y bateristas tan básicos y tan elementales que crean arte. Para mí el arte es lo importante, no la técnica. O sea, la técnica influye, claro, y si eres bueno, pero transmites algo. Te voy a poner un ejemplo, Steve Vai en la guitarra. Para mí Steve Vai se me hace un artista completísimo en muchos sentidos porque crea y aparte transmite y aparte tiene técnica, pero muchos otros, creo, yo veo un robot tocando cualquier instrumento y Nick Mason es todo lo contrario. Nick Mason es un artista en muchos sentidos y creo que su contribución a Pink Floyd, como insisto, como la de Ringo a Beatles, es elemental, mi querido Watson. El siguiente miembro del grupo es Richard Wright, fallecido en el 2008. A mí me liquidó cuando me enteré que falleció porque falleció de una manera sorpresiva. Hey. Nadie lo veía venir. Y David Gilmour lo expuso en una entrevista cuando recién falleció Richard Wright. Decía que él era el sonido del grupo, que sin Wright ya juntar a Pink Floyd ya no tendría sentido, la verdad. ¿Tú crees que fue el miembro determinante Richard Wright para el sonido de la banda? Yo creo que Richard Wright, fíjate una analogía que hacía Paul McCartney con Beatles, que cada integrante de Beatles era como que una parte de un cuadro, ¿no? Entonces, sin una parte de ese cuadro, el cuadro se caía. Y Pink Floyd era lo mismo. Y Richard Wright, la contribución que hizo, la composición, la elegancia, lo sutil, los arreglos, lo que hizo con The Great Gig in the Sky, o sea, No, fue una creación brutal. de él. Sí, sí, sí. Fue una creación de él. Esa progresión del piano fue de él, 100%. Ahí Waters no tiene que decir, fui yo, no es cierto, fue Richard Wright, que creo que fue injustamente hecho a un lado en The Wall, y más adelante también en A Momentary Lapse of Reason, creo que yo lo entraron muy a un lado que se me hizo muy injusto, porque es un elemento, para mí, Richard Wright es como John Paul Jones en Led Zeppelin, como que es el miembro talentoso, callado detrás de, pero es una pieza fundamental, todos son piezas fundamentales en el grupo, y Richard Wright aporta ese elemento adicional, el arreglo, la elegancia, el estilo, y Richard Wright, quieras o no, él contribuyó mucho en la portada del disco porque él le solicitó a Storm Thorgerson de Hipnosis que quería una portada simple, sencilla y dramática, y el resultado fue lo que todos conocemos. Sí, la verdad, una portada muy brutal, de las más grandes de la historia del rock. Algo que define el disco, pues. La portada, todo el mundo ubica el prisma. Todo el Es mundo ubica el prisma, el exacto. prisma. Podrás conocer o no conocer el prisma, pero hay una referencia que el prisma, dices, ya lo Exacto. ubicas. Y el último miembro, pues no por ser el más importante, pero fue una figura determinante, pues es David Gilmour. La verdad, David Gilmour tenía la presión porque venía de sustituir a Syd Barrett y ya habían hecho el Metal, que era un gran disco, pero pienso yo que aquí explotó de una forma. Ahí fue cuando agarró las llaves del carro. Yo ya, Sí. yo ya no soy el sustituto de Syd Barrett, yo soy un miembro de la banda. A ver, ¿en qué lugar? Porque hay muchos guitarristas a lo largo de la historia del rock. Tony Iommi, Jimmy Page, Keith Richards, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como que David Gilmour, como igual que Roger Waters, es algo aparte, como que no lo ubican en ese grupo, pero musicalmente, técnicamente es un fuera de serie. Para mí es de los 5 o 3 guitarristas más grandes de la historia del rock. Para ti, ¿cuál fue el legado de Gilmour en Floyd? ¿Cuál fue el toque de Gilmour? ¿Si es de los grandes guitarristas del rock de la historia o no? Por supuesto. Mira, y no te vayas tan lejos, el solo de Comfortably Numb se me hace de los más maravillosos de la historia. Digo, no está en este disco, ¿verdad? Pero
Pero bueno, aquí todos los solos son maravillosos. Pero el solo de Comfortably Numb, caramba, o sea, te hace llorar. O sea, yo creo que guitarristas, y yo voy a poner a David Gilmour, lo pongo en la misma categoría de Mark Knopfler, de Dire Straits, y Gary Moore, que Gary Moore era un poquito más técnico, pero todos hablaban con la guitarra, te transmitían con la guitarra, y David Gilmour hablaba con la guitarra, hacía una comunicación con el oyente. Y esa Black Beauty, que siempre recriminé que la haya vendido, que ha sido la guitarra más cara de la historia de reventa, pero siempre creí que no debió haberla vendido. Esa guitarra hacía maravillas, la que saca precisamente con Waters en el concierto. La negra, La negra. la Stratocaster, ¿no? Sí, la Stratocaster negra se la terminó vendiendo al dueño de un equipo de fútbol americano, no me acuerdo cuál era, pero fue carísimo venderlo. Sí. Pero sí, Gilmour es uno de los grandes genios y no tiene que tocar 15,000 pentatónicas en 3 segundos y hacer 20,000 solos flashy, nada. No, es el guitarrista para mí es colocar la nota donde va. Y Gilmour es de esos guitarristas que colocó la nota donde iba. Esa es la clave, ¿no? Como que el feeling, el guitarrista es como el sazón a la cocinera, pues. Exacto, sazón. Cuando vas tú a un restaurante y te gusta mucho tu orden de tacos, es más, desde que vas a una tiendita que te hacen unas conchitas con salsa o papitas, pero la fórmula es la que te gusta y a lo mejor es algo muy simple, pero a ti te gusta. Esa es la clave. O sea, si Gilmour hizo solos de guitarra que me hacen poner un fregado disco una y otra vez, que no hace un guitarrista que toca 16,000 notas en un segundo, pues creo yo que el que conecta realmente es el que lo hace bien, no es el que lo hace más rápido, y Gilmour lo hizo súper bien. Entonces estás en ese pedestal de los hombres sagrados del rock, en la guitarra. Sí, sin duda, entre muchos otros, pero sí, Gilmour ahí está. No, pues sí, es que es una banda, pues de culto, podría decirse, pues Pink Floyd que ha estado en los últimos años y que perdurará, siento yo, por la influencia que tuvo, no solo en los 70s, en los 80 y en las bandas nuevas, porque muchas bandas siguen diciendo que Floyd ha sido su influencia, pues, y más claro, en el rock progresivo. Pero, por ejemplo, en el rock progresivo, después de Floyd, ¿qué otra banda para ti emuló o estuvo cerca del nivel de Floyd? Es una pregunta difícil, fíjate, yo como no soy tan conocedor del progresivo, no te pudiera decir, y de hecho, Pink Floyd no sé si realmente ponerlo en esa categoría. Yo creo que en esa categoría van a lo mejor más Premiata, Camel, otras bandas que hacían esa experimentación. Digo, Floyd experimentaba muchísimo, no sé si van en esa categoría, y te soy sincero, soy un poquito tal vez ignorante del prog rock como tal, para darte mi opinión. Yo creo que Floyd se cosea aparte, esa es mi opinión muy, muy personal, y no creo que otra banda haya emulado esa experimentación de esa manera. Sí, no dudo que haya bandas más progresivas y bandas que tengan otro tipo de experimentaciones, pero Floyd lo pudo llevar a las masas, que eso es lo que llenó, a lo mejor Emerson, Lake and Palmer, por ejemplo, en su momento, pero Emerson, Lake and Palmer sí eran más progresivos en muchos sentidos, y King Crimson, por ejemplo, King Crimson también, Genesis, Yes, son bandas que hicieron historia en su propio mérito. No las estoy comparando, ni mucho menos, pero creo que cada uno puso un granito de arena para este gran englomerado que se llama rock and roll. ¿Y cuál es la canción que más te gusta del disco, del Dark Side of the Moon? Yo creo que depende del mood, pero The Great Gig in the Sky me fascina. The Great Gig in the Sky le pongo casa. Sí, Us and Them es otra. Es que realmente, te digo algo, George, para mí, Dark Side of the Moon es una canción completa. Es como una obra, ¿no? Es una obra. Esto que te estoy diciendo es una sección de la obra, pero para mí Dark Side of the Moon es un solo tema, una sola canción que está dividida en partes. Y yo lo veo como una obra completa. Es un disco que tengo que escuchar de pie a pa, si no siento que no terminé la cena. Es como si hubiera cenado a la mitad. Muy bien. ¿Y cuál, por ejemplo, si
si te preguntaran cuál es el legado de Pink Floyd en el rock, ¿cuál sería? No solamente esto, muchas cosas en la cultura, creo yo que dejaría Pink Floyd. Muchas cosas. En la cultura pop, en la música, en el arte, híjole, es un legado muy grande. Tal vez yo no tenga la capacidad de decirte hasta dónde pueda llegar, pero lo que sí puedo decir es que el legado habla por sí solo. Tanto así que 50 años después estamos hablando de él, personas que no habíamos nacido cuando salió, y espero que personas que no han nacido ahora, en este momento que estamos teniendo esta charla, sigan hablando 50 años después. A ver, la última pregunta. ¿Tú crees que se vayan a juntar, aunque sea por una vez o no? ¿Los sobrevivientes? Pues mira, Ahorita están peleados, pero así son las bandas, se pelean, y luego se aman, y luego se pelean. Yo creo que en Flow ya no es cuestión de dinero, la verdad. Pero en el 88 hicieron la gira de Pink Floyd de Momentary Lapse of Reason. Ok. Y le preguntaron a David Gilmour qué se siente haber vendido no sé cuántos, creo que ya eran cientos o millones de dólares en entradas para los conciertos. Y lo que contestó David Gilmour fue, lo que más me gusta es que no esté Roger. Y se rió como, eso fue un chiste, ¿no? Y yo cuando vi esa entrevista hace muchos años, que la vi en un VHS, dije, no, hombre, jamás se va a reunir Floyd en la vida. Y se reunieron en el Live 8, ¿no? Entonces, pues mira, el artista no es como el ser humano tradicional. Nosotros, si nos peleamos con alguien, a veces nunca le volvemos a hablar en nuestras vidas. Los artistas son distintos. Ahí tienes a Eagles, que que no creo que sean así como que los mejores amigos fuera del escenario, pero pues hay una química en el concierto, la gente los quiere ver y pues la gente los va a ver. Entonces, eh, yo quiero pensar que a raíz del comentario de Polly, de la esposa de Gilmour sobre Waters, Waters recapacite un poco que alguien le haya dicho unas verdades muy crueles, creo Sí. yo, porque sí hay mucha verdad en lo que escribió Polly, y que esto lo haga recapacitar y que dé dos pasos para atrás, deje a un tanto temas de ego y otras cosas y diga, bueno, pues estamos, Gilmour, estoy yo, está Mason. Mason, vamos a hacer algo, no pasa nada, ¿no? Richard Wright va a hacer falta, pero yo digo que nunca hay que decir nunca, ¿no? El mundo da muchas vueltas. ¿Y tú quisieras ver a Floyd en concierto o no? 1000 veces, claro. Me fascinaría. El Live 8 fue es de esas cosas que no pude estar y que me hubiera encantado estar. Es que te voy a decir por qué, porque obviamente pues ya están viejos, pues. Entonces no es lo mismo, no vas a ver al Floyd de los 70s, al Floyd psicodélico. Entonces como que la presión a ser brutal. Imagínense si se juntaran, la presión iba a ser brutal, imagínate. Yo creo que todavía están en capacidades, después de ver a Waters hace meses aquí en Sí. Monterrey, sin problema en esa producción, meto a Gilmour y meto a Mason y la cosa funcionaría de maravilla. O sea, no creo que haya... Todavía estamos a tiempo. Todavía, Estamos a tiempo. no queda, no queda mucho tiempo, pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, exacto, hay que usarlo. Capaz de que Poli lo hizo para que se juntaran Mason y Gilmour. Ya para que la señora se meta la bronca, es porque lo hizo por algo, la verdad. Las mujeres son muy inteligentes, hermano. Entonces, todas las mujeres son muy inteligentes y saben hacer las cosas. Y creo que Poli puso una semilla que vamos a ver germinar después. Exactamente. Por ejemplo, si tuvieras la oportunidad de entrevistar a la banda, a Gilmour, ¿qué les preguntarías? Tuvieras a los tres. Si tuvieran los tres, A los tres. híjole, lo primero me pondría a estudiar. Y lo segundo, no les preguntaría lo típico que les preguntaría a nadie. Me iría más allá, más a fondo, más a su visión del mundo, a su visión del futuro, a qué les gustaría ver en el mundo de la música, del arte, qué piensan de la política hoy en día. No sé, sería una de las entrevistas más difíciles de mi vida si lo viera de esa manera, ¿no? Porque son personas muy estudiadas y yo todavía siento que estoy en vías de desarrollo como comunicador para entrevistar
a un artista de ese nivel, pero me prepararía mucho y después te paso la respuesta porque necesito pensarla mucho. Es que mis lives son futuristas. Yo hago preguntas y pasan. Me ha pasado con invitados de que les digo, oye, ¿qué pasa? Por ejemplo, me tocó con una invitada que, a ver, ¿qué evento deportivo te gustaría vivir? Si el Super Bowl o la final de un mundial o no sé. Yo quisiera vivir el Super Bowl, pero me lo dijo como random. Y mi invitada fue al Super Bowl, le invitaron y vivió la experiencia. Por eso yo les digo, capaz de que se da. Uno nunca Bueno, sabe. George, entonces de aquí te digo, yo voy a comunicarme contigo cuando entrevista a Waters y a David Gilmour y a Nick Mason al mismo tiempo, y en otra entrevista a Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones. Inmediatamente me voy a comunicar contigo. Y me mandas unas playeras ahí, mínimo ahí. Sin duda, por supuesto. No, pues con este tema pues cerramos el live. Antes que nada quisiera darte las gracias enormemente porque para mí estos live de rock and roll significan mucho para mí, porque me encanta, soy un enfermo del rock y pues nada, esperemos hacer más episodios en un futuro, ponernos de acuerdo porque hay mucho rock que hablar. ¿Algo que quisieras agregar para cerrar? Síganme en mis redes, @Fernunes al aire, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok, ahí para el contenido. A veces comparto, a veces se me pasa tiempo sin compartir porque afortunadamente hay mucho trabajo, pero ahí los espero. Me manda saludos en tu programa, mínimo, 2 segundos así. George, cuenta con eso, mañana te los mando. Mañana me los mandas, ok. Sí. Pues nada, vamos a estar, la semana que viene no sé qué voy a hacer, porque seguimos con la racha de lives, que empezamos en el mes de agosto, ya estoy liquidado, pero vamos a ver qué se nos ocurre, vamos a tener un super invitado, vamos a hablar de música, pero ahorita ya tenemos apalabrado al invitado, pero ya, hay que cuadrar fechas, pero ya lo vamos a anunciar. Ya está. Muchas gracias. Gracias, brother. Éxito. Pórtense bien y que viva el rock, coman frutas y verduras.